Hola a todos y bienvenidos un día más a este vuestro canal. Espero que estéis genial, con energía y listos para un nuevo vídeo cargado de información, análisis y como siempre un poquito de chismorreo del bueno. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos últimamente, un tema que involucra a uno de los actores turcos más populares y queridos a nivel mundial, Can Yaman. Si habéis leído bien, hoy vamos a sumergirnos en la reciente aparición de Can Yaman en los juzgados, el impacto que ha tenido su valentía y sobre todo, vamos a desentrañar qué fue exactamente lo que dijo. Un tema que ha generado muchísima expectación y del que sin duda, hay mucho que contar. Pero antes de empezar, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo del espectáculo, las series turcas y en general, todo lo relacionado con la cultura y el entretenimiento, os suscribáis al canal. Activar la campanita os asegurará no perderos ninguno de nuestros vídeos, y así estaréis al día de todas las novedades. Venga, no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Muchas gracias. Ahora sí, pongámonos serios y hablemos de lo que nos trae aquí hoy, Can Yaman en los juzgados. La noticia saltó como la pólvora hace unas semanas, dejando a sus fans y a los medios de comunicación boquiabiertos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Can Yaman, un actor conocido por su carisma y su profesionalismo, se encontraba en una situación legal? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Se habló de problemas contractuales, de conflictos con otros actores, incluso de asuntos personales que habían derivado en una demanda. Pero la realidad, como suele ocurrir, era mucho más compleja y requería un análisis más profundo. Y para entender esa complejidad, debemos retroceder un poco y observar el contexto en el que se produjo el incidente que desencadenó toda esta situación. Para entender el contexto de esta situación, es importante recordar un incidente que tuvo lugar hace unos años, cuando Can Yaman, durante una firma de autógrafos con sus fans, hizo un comentario que fue considerado sexista y poco apropiado. Este comentario, que rápidamente se viralizó en redes sociales, generó una gran polémica y provocó una oleada de críticas hacia el actor. Ese comentario, aunque breve, resonó con fuerza, especialmente dentro de los movimientos feministas y de defensa de los derechos de la mujer, quienes lo interpretaron como una muestra de misoginia y una perpetuación de estereotipos dañinos. La rapidez con la que se propagó la noticia, alimentada por la amplificación de las redes sociales, convirtió un incidente menor en una crisis de relaciones públicas de gran magnitud para el actor. En su momento, Can Yaman se disculpó públicamente por sus palabras, reconociendo que había cometido un error y que lamentaba profundamente haber ofendido a quienes se sintieron heridos por su comentario. Sus disculpas, emitidas a través de sus redes sociales y en entrevistas con medios de comunicación, buscaban aplacar la ola de críticas y mostrar un arrepentimiento sincero. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La percepción pública de Can Yaman se había visto afectada, y la sombra de aquel comentario le perseguiría durante bastante tiempo. El debate sobre la responsabilidad de las figuras públicas y el impacto de sus palabras en la sociedad se intensificó, generando un ambiente de escrutinio constante sobre el actor. Sin embargo, las disculpas no fueron suficientes para calmar la indignación de algunos sectores, que continuaron criticando al actor y exigiendo una mayor responsabilidad por sus actos. La persistencia de estas críticas reflejaba una profunda desconfianza hacia la sinceridad del arrepentimiento expresado por Can Yaman. Muchos consideraban que sus disculpas eran una mera estrategia de relaciones públicas para minimizar el daño a su imagen, y no una verdadera muestra de conciencia sobre el impacto de sus palabras. La polarización del debate se hizo evidente, con un sector defendiendo el derecho al error y la aceptación de las disculpas, y otro exigiendo una reparación más profunda por el daño causado. Y es precisamente esta polémica la que lo ha llevado a los juzgados. Una asociación feminista interpuso una demanda contra Can Yaman por considerar que sus comentarios habían sido denigrantes y ofensivos hacia las mujeres. La demanda buscaba, entre otras cosas, una condena pública por parte del actor y una compensación económica por los daños morales causados. La asociación feminista, cuyo nombre mantendremos en reserva para evitar cualquier tipo de promoción no deseada, argumentó que los comentarios de Can Yaman no solo eran ofensivos a nivel individual, sino que también contribuían a perpetuar una cultura de machismo y desigualdad que perjudica a las mujeres en su conjunto. La demanda se basaba en la legislación vigente en materia de igualdad y no discriminación, buscando establecer un precedente legal que sirva para proteger a las mujeres de comentarios y actitudes sexistas por parte de figuras públicas.
La cuantía de la compensación económica solicitada no era el objetivo principal de la demanda, sino más bien un símbolo de la reparación moral que se exigía al actor. El proceso judicial ha sido largo y complejo con numerosas audiencias y declaraciones. Can Yaman desde el principio se ha mostrado dispuesto a colaborar con la justicia y a aclarar su postura sobre el incidente. Siempre ha mantenido que sus palabras fueron malinterpretadas y que nunca tuvo la intención de ofender a nadie. La estrategia legal del equipo de Can Yaman se centró en demostrar que el comentario en cuestión había sido sacado de contexto y que su intención no era la de ofender o denigrar a las mujeres. Presentaron pruebas que, según ellos, demostraban el compromiso del actor con la igualdad de género y su participación en diversas causas sociales a favor de los derechos de la mujer. La defensa también argumentó que la libertad de expresión debía protegerse, siempre y cuando no incitara al odio o la violencia, y que el comentario de Can Yaman no cumplía con esos requisitos. El equipo legal del actor trabajó arduamente para minimizar el impacto de la demanda en su imagen pública y evitar una condena que pudiera dañar su carrera profesional. Pero lo que realmente ha impactado a todos es la valentía con la que Can Yaman ha afrontado esta situación. En lugar de esconderse o intentar evitar el juicio, el actor ha decidido dar la cara y defender su postura con firmeza y determinación. Ha asistido a todas las audiencias, ha respondido a todas las preguntas y ha presentado pruebas que, según sus abogados, demuestran que no hubo intención de ofender en sus comentarios. Su decisión de enfrentar el juicio públicamente en lugar de buscar un acuerdo extrajudicial fue interpretada por muchos como una muestra de su convicción en su inocencia y su deseo de limpiar su imagen. La asistencia a todas las audiencias, a pesar del escrutinio mediático y la presión pública, demostró su compromiso con el proceso judicial y su respeto por las instituciones. La presentación de pruebas y la disposición a responder a todas las preguntas reflejaron su intención de colaborar con la justicia y aclarar su postura sobre el incidente. Y llegamos al momento clave, ¿qué dijo Can Yaman en el juzgado? Pues bien, durante su declaración, el actor reiteró sus disculpas por el incidente original, pero también defendió su derecho a la libertad de expresión y a la presunción de inocencia. Afirmó que sus palabras fueron sacadas de contexto y que se le había juzgado injustamente por un comentario aislado. Su estrategia en el juzgado consistió en equilibrar el arrepentimiento por el daño causado con la defensa de sus derechos fundamentales como ciudadano. Reconoció que sus palabras habían podido ser interpretadas de forma ofensiva, pero insistió en que su intención no era la de denigrar a las mujeres. Hizo hincapié en la importancia de la libertad de expresión como pilar fundamental de una sociedad democrática, pero reconoció que esta libertad tiene límites y que debe ejercerse con responsabilidad. También defendió su derecho a la presunción de inocencia, argumentando que no se le podía condenar por un simple comentario aislado sin tener en cuenta su trayectoria profesional y su compromiso con la igualdad de género. Comprendo que mis palabras pudieron resultar ofensivas para algunas personas, y por eso me disculpo sinceramente, declaró Can Yaman ante el juez. Pero también quiero dejar claro que nunca he tenido la intención de denigrar o menospreciar a las mujeres. Siempre he respetado y admirado a las mujeres, y nunca haría nada que pudiera dañar su dignidad. Esta declaración, cargada de emoción y sinceridad, buscaba transmitir al juez y a la opinión pública su arrepentimiento genuino y su respeto hacia las mujeres. Enfatizó que sus palabras habían sido malinterpretadas y que su intención nunca fue la de causar daño. También expresó su admiración por las mujeres y su reconocimiento de la importancia de su papel en la sociedad. Esta declaración fue un intento de reconectar con su público y restaurar su imagen después del incidente. El actor también aprovechó la ocasión para hablar de su trabajo como actor y de su compromiso con la igualdad de género. Recordó que ha participado en numerosas campañas de concienciación sobre la violencia de género y que siempre ha apoyado causas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres. Su defensa se basó en la presentación de pruebas de su participación en campañas sociales y su apoyo a organizaciones que trabajan por la igualdad de género. Habló de su experiencia como actor y de la responsabilidad que siente de utilizar su plataforma para promover mensajes positivos y concienciar sobre problemas sociales importantes. Su objetivo era demostrar que sus acciones y su trayectoria profesional contradecían la imagen negativa que se había creado a raíz del comentario aislado. Mi trabajo como actor me da la oportunidad de llegar a muchas personas y de transmitir mensajes positivos, dijo Can Yaman. Siempre he intentado utilizar mi voz para defender los derechos de las mujeres y para combatir la discriminación y la desigualdad. Estas palabras reflejaban su compromiso con el activismo social y su deseo de utilizar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad.
Subrayó que su participación en campañas de concienciación sobre la violencia de género y su apoyo a causas que promueven la igualdad entre hombres y mujeres eran una muestra de su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres. Su intención era convencer al juez de que sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras y que su trayectoria profesional demostraba su respeto por las mujeres y su compromiso con la igualdad de género. Su declaración en el juzgado fue recibida con sentimientos encontrados por parte de la opinión pública. Algunos elogiaron su valentía y su sinceridad, mientras que otros criticaron su postura y consideraron que sus disculpas no eran suficientes. Pero lo que es innegable es que su comparecencia ante la justicia generó un gran debate sobre los límites de la libertad de expresión, la responsabilidad de las figuras públicas y la importancia de combatir el sexismo y la discriminación en todas sus formas. La polarización de la opinión pública reflejaba la complejidad del tema y la dificultad de encontrar un consenso sobre la interpretación de los hechos. El debate se extendió a las redes sociales y a los medios de comunicación, generando un ambiente de tensión y confrontación. Sin embargo, también sirvió para concienciar sobre la importancia de combatir el sexismo y la discriminación en todas sus formas y de promover una cultura de respeto e igualdad. El juicio aún no ha concluido, y se espera que en las próximas semanas se dicte una sentencia. Será interesante ver cuál es la decisión del juez y cómo afecta esta situación a la carrera y a la imagen pública de Can Yaman. Pero independientemente del resultado final, lo que sí es cierto es que este caso ha dejado una huella importante en la sociedad y ha abierto un debate necesario sobre temas que nos conciernen a todos. La sentencia del juez marcará un precedente importante en materia de libertad de expresión y responsabilidad social de las figuras públicas. Si Can Yaman es declarado culpable, sentará un precedente que podría limitar la libertad de expresión de otras figuras públicas y obligarlas a ser más cuidadosas con sus palabras. Si es declarado inocente, podría fortalecer el argumento de la defensa de la libertad de expresión, pero también podría generar críticas por parte de los movimientos feministas y de defensa de los derechos de la mujer. Independientemente del resultado final, este caso ha servido para abrir un debate necesario sobre la importancia de combatir el sexismo y la discriminación en todas sus formas y de promover una cultura de respeto e igualdad. Más allá de la controversia legal, es importante destacar el impacto que este incidente ha tenido en la vida personal de Can Yaman. El actor ha reconocido que ha sido un momento muy difícil para él y para su familia, y que ha tenido que lidiar con críticas, insultos y amenazas. Sin embargo, también ha afirmado que esta experiencia le ha servido para aprender y para crecer como persona. La presión mediática y el escrutinio público han afectado profundamente su vida personal y la de su familia. Ha tenido que lidiar con críticas, insultos y amenazas tanto en las redes sociales como en la vida real. Sin embargo, ha intentado mantener una actitud positiva y aprender de esta experiencia. Ha reconocido que ha sido un momento difícil, pero que le ha servido para crecer como persona y para ser más consciente del impacto de sus palabras. He aprendido mucho de esta situación, dijo Can Yaman en una entrevista reciente. He aprendido a ser más cuidadoso con mis palabras, a entender mejor las consecuencias de mis actos y a valorar aún más el apoyo de mis fans y de mis seres queridos. Esta reflexión personal refleja su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento personal. Ha reconocido que ha cometido errores y que está dispuesto a aprender de ellos. Ha enfatizado la importancia de ser más cuidadoso con sus palabras y de ser más consciente del impacto de sus actos. También ha expresado su gratitud por el apoyo de sus fans y de sus seres queridos, que han estado a su lado durante este difícil momento. Y es que a pesar de la polémica, Can Yaman sigue contando con el apoyo incondicional de sus fans, que lo han defendido a capa y espada en redes sociales y han organizado campañas para mostrarle su cariño y su apoyo. Este respaldo ha sido fundamental para el actor, que ha reconocido que se siente muy agradecido por el cariño y la lealtad de sus seguidores. El apoyo de sus fans ha sido un factor clave para mantener su moral y superar este difícil momento. Han organizado campañas en las redes sociales para defenderlo y mostrarle su apoyo. Han inundado las redes sociales con mensajes de cariño y solidaridad. Han demostrado su lealtad y su admiración por el actor, a pesar de la polémica. Este respaldo ha sido fundamental para Can Yaman, que ha reconocido que se siente muy agradecido por el cariño y la lealtad de sus seguidores. En definitiva, la historia de Can Yaman en los juzgados es una historia compleja y llena de matices, una historia que nos invita a reflexionar sobre la libertad de expresión, la responsabilidad social y la importancia de combatir el sexismo y la discriminación. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos meses.
Es una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad social de las figuras públicas. Nos recuerda la importancia de combatir el sexismo y la discriminación en todas sus formas y de promover una cultura de respeto e igualdad. Es una historia que nos enseña que todos cometemos errores, pero que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Ahora, recapitulando un poco lo que hemos visto hoy, hemos analizado la situación de Can Yaman en los juzgados, recordando el incidente que originó la demanda, la valentía con la que el actor ha afrontado el proceso y sobre todo, lo que dijo durante su declaración. Hemos visto cómo sus palabras han generado un gran debate y cómo este caso ha tenido un impacto importante en su vida personal y en su carrera. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y que os haya ayudado a comprender mejor esta situación. Me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema, así que os invito a dejar vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué pensáis de la declaración de Can Yaman? ¿Creéis que ha sido juzgado injustamente? ¿Cuál es vuestra opinión sobre la libertad de expresión y la responsabilidad social de las figuras públicas? Animaos a compartir vuestras ideas. Y como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos contenido interesante y entretenido. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activar la campanita os asegurará no perderos ninguno de nuestros vídeos. Recordad que vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras suscripciones son la mejor forma de apoyarnos y de animarnos a seguir creando contenido para vosotros. Así que no os cortéis y dadle amor a este vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.